Por supuesto, venimos a escuchar todos a Samuel, pero a mí me gustaría hacer una serie de reflexiones de carácter político al respecto de las cuestiones de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es, se dice en la propia ley española del año 2015, la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por la Constitución se puedan ejercitar efectivamente por los españoles. La seguridad ciudadana se configura, por tanto, como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho, en esa expresión característica de sin seguridad no hay libertad. Incluso se recoge la Constitución española en 2 artículos, confundiendo el concepto de seguridad ciudadana en el artículo 104 y el de seguridad pública en el 149. Bien. Dicho esto, para garantizar esa seguridad ciudadana es necesario al menos un ordenamiento jurídico, leyes adecuadas para dar respuesta a los comportamientos ilegales, un poder judicial que asegure su aplicación y unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una policía eficaz en la prevención y la persecución de los delitos. ¿Y cuál es la situación en la que nos encontramos? Pues en España nos encontramos con que se ha roto el principio de igualdad ante la ley porque la materia de seguridad ciudadana ha sido transferida a diversas comunidades autónomas que la ejercen a través de policías propias, y eso supone una ruptura de la igualdad de los españoles con leyes distintas, estructuras administrativas distintas, protocolos distintos. Una legislación que protege al delincuente. Hoy mismo en España, iba a decir Dios mediante, no, diablo mediante, se va a aprobar una ley de vivienda que va a garantizar la protección del ocupa ilegal de viviendas de los españoles. Un poder judicial controlado por los partidos políticos y absolutamente desmotivado por la incapacidad de poder ejecutar sus propias sentencias. Y, por desgracia, unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para eso está Samuel, a mi entender, desmotivadas y también desprotegidas por el legislador y desprotegidas por los gobernantes. Yo querría hacer otra referencia más al respecto de la seguridad, y es que siempre se dice que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe ser proporcionada, y la proporcionalidad no es el empate. Nosotros no tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que empaten con el delincuente en la calle, sino para que ganen ejerciendo todo el legítimo poder que los españoles y en general los europeos atribuyen a sus estados. El viernes pasado estuve en Soria y tuve una reunión con otra asociación policial, no la Policía para el siglo XXI, pero con otra asociación policial que me dijo que en lo que ha de año 2023, en Soria, que es una de las poblaciones más pequeñas, por desgracia, de España, las poblaciones, las provincias y capitales de provincia. En lo que va de año 2023, el 40% de los detenidos son españoles. El 20% son extranjeros que han adquirido la nacionalidad española. Y el otro 40% son extranjeros. Esta es la realidad de Soria, una de las provincias y ciudades donde hay menos inmigración y, por supuesto, también menos inmigración ilegal. Los datos de una pequeña capital de provincia, imaginemos Valencia, Barcelona o Madrid. Y unas últimas reflexiones respecto de la ley de extranjería. Ustedes saben que en España existe una ley de extranjería del año 2000, aprobada no por la izquierda, precisamente. Una ley que dice que habla de los derechos y libertades de los extranjeros. Derecho a la documentación, a la libertad de circulación, participación pública, reunión, manifestación, asociación, trabajo, seguridad social, sindicación, huelga, asistencia sanitaria, vivienda, asistencia social y los deberes de los extranjeros. Tenemos una ley que no recoge los deberes de los extranjeros en el territorio nacional. Estamos en este Parlamento aprobando un nuevo pacto de asilo e inmigración donde no se habla más que de derechos de quienes entran, incluso ilegalmente, en el territorio de la Unión Europea. Y el deber de respetar, acatar y cumplir la ley, el deber de respetar la vida y la indemnidad sexual de nuestras mujeres, el deber de respetar los símbolos de la nación, la bandera, el himno, la corona,
el deber de respetar la cultura, tradiciones y costumbres nacionales, el deber de aprender el español, el deber de trabajar o el deber de estudiar. Nada de esto se dice en esa ley. Es una ley manifiestamente mejorable, pero querría también señalar algunas cuestiones para clarificar. Nosotros no tenemos por qué estar pidiendo perdón por lo que decimos, pero somos atacados constantemente con etiquetas por parte de los medios de comunicación. Yo creo que hay que recordar que en España existe una ley, artículo 25 de la Ley de Extranjería, que dice que el extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto. Es decir, no saltando vallas, no entrando ilegalmente en nuestro territorio. Hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, justificar el objeto y las condiciones de entrada y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España. Luego, todo el que no cumpla esta previsión legal es un inmigrante ilegal, porque ha incumplido la ley. Y no puede haber más decisión por parte de la nación española que su expulsión del territorio nacional. Sin embargo, todos deben saber que esa ley, que no fue aprobada por la izquierda, prevé que al inmigrante que infringe la ley, lo que se le hace es imponerle una multa. Una multa que evidentemente no podrá pagar, porque si es un inmigrante ilegal no puede trabajar y por tanto no puede pagar la multa. Y la expulsión solo se establece subsidiariamente para algunos casos. Nos están oyendo y viendo en directo decenas de españoles. Yo les advierto que una infracción de esta ley es, literal, participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países. Inducir, promover, favorecer, facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español. Y la medida que prevé la ley es la multa. La multa. Alguien que atenta contra la seguridad nacional. Es preciso cambiar esto porque esa expulsión solo se acordará, en su caso, atendiendo al principio de proporcionalidad. Pero es que nosotros no queremos empatar. Queremos ganar, queremos que se aplique la ley. Se prohíbe expulsar con carácter general, cito la ley, los nacidos en España que hayan residido legalmente los últimos 5 años. Ese puede atentar contra la seguridad nacional y ya no le podemos echar. Los residentes de larga duración, está 10 años en España y ya no le podemos echar. Y atenta contra la seguridad nacional o se dedica al tráfico de seres humanos en el Mediterráneo. Y por último, otra mención, y con esto ya paro y dejo hablar a Samuel. Los centros de internamiento, los llamados CIES, los centros de internamiento de extranjeros, también están regulados en esta ley. Dice que el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente. En realidad, y Samuel nos lo podrá contar, 24 horas. Se tramita, se ficha y se va. Alguien que ha entrado ilegalmente en territorio, que ha venido en una barcaza traída por las mafias, la policía le identifica, va a haber un expediente y en 24 horas está fuera del centro de internamiento. Nuestra ley permite que sea internado hasta 60 días, pero hay una directiva que contempla la posibilidad de que se eleve hasta 2 años de internamiento. ¿Por qué no se aplica? Una ley aprobada precisamente no por la izquierda. Pero cuidado, porque dice que las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales podrán visitar los centros de internamiento. Pero, sin embargo, los diputados y eurodiputados de Vox no. No podemos visitar los centros de internamiento y puedo contar la experiencia de haber ido con Rocío de Mera al centro de internamiento de extranjeros en Almería, donde se nos negó la entrada. Esta es la realidad de una legislación que no protege a los españoles y que no garantiza la seguridad. Y por último, hay cosas
en esta ley manifiestamente mejorables. Yo he señalado algunas, pero hay otras que también tenemos que aplicar con rigor. El artículo 13 dice que los extranjeros residentes, es decir, los legales, tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda. Y luego añade, los extranjeros de larga duración tendrán derecho a acceder a las ayudas en igualdad que los españoles. Luego es legítimo, y no estamos diciendo nada raro, cuando decimos que la prioridad en la concesión de ayudas sociales a la vivienda debe ser para los españoles. Porque la propia ley establece claramente que un residente no tiene que ser tratado igual que un español en materia de vivienda. Y, por supuesto, es absolutamente inaceptable que extranjeros residentes ilegales estén accediendo a los sistemas de ayudas. Incluso con esta ley nefasta, esto se puede decir, se puede defender y se puede ejecutar. Muchísimas gracias por escuchar estas breves palabras, y yo ya le voy a dar la palabra a Samuel, que ha sufrido, aunque sea por unos minutos, la huelga que retrasa todos los aviones desde hace meses. Y muchísimas gracias, Samuel, por estar aquí. Yo podría hablar muchas cosas de Samuel. Yo a Samuel le conocí en Frontera Sur, un evento organizado por Vox y DCR Party en Ceuta. Tuvo una intervención extraordinaria y además ahora podemos afirmar tranquilamente que es un represaliado político del gobierno de Sánchez, del gobierno comunista de Pedro Sánchez en España. Así que, Samuel, muchísimas gracias por venir a Bruselas y tienes la palabra. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar aquí, por venir a escucharme. Y gracias sobre todo en nombre de una policía para el siglo XXI. Gracias porque siempre nos dais voz en todos los sitios. Es un placer, ojalá nos escuchara más gente, ¿verdad? Porque el problema es grave, el problema es serio. Pero bueno, al menos os tenemos a vosotros, así que solo podemos daros las gracias. Has hecho un speech, has hablado de varias cosas, he apuntado aquí algunas. Has hablado de proporcionalidad, de que proporcionalidad no es empatar, no es jugar a empatar. De facto, nuestra política criminal ya condena la actuación policial de inicio cuando exige la proporcionalidad. En la defensa de la vida la proporcionalidad no existe. No existe. No hemos llegado hasta aquí como especie por ser proporcionales cuando nos defendemos ante un ataque. Existen una serie de reacciones psicofísicas en el cuerpo humano que mucha gente no logra entender hasta el día que las vive. El efecto túnel, a partir de 95 pulsaciones por minuto, que se alcanzan cuando está recibiendo un ataque con cuchillo en un segundo. Cómo el corazón bombea sangre a las extremidades, brazos y piernas, y deja el resto del cuerpo, incluso muchos órganos, inhabilitados. Esto es así porque los brazos y las piernas son los instrumentos que utilizamos los seres humanos para enfrentarnos o huir, que es la única manera de sobrevivir a una amenaza, enfrentarnos a ella o huir. Hay una serie de condicionantes psicofísicos que el cuerpo humano tiene cuando se enfrenta a esto y que en un juicio son imposibles de explicar. Y un juez al final te va a pedir proporcionalidad cuando es absolutamente imposible. Incluso esos 2 puñetazos de más que se dan en una intervención son motivados porque no somos capaces, nadie es capaz de desescalar en la violencia en cuestión de un segundo. Eso no se puede. Y así hay en España, como bien sabes, civiles condenados por defenderse en su propia casa o por dar un puñetazo que acabó mal a una persona que estaba robando a otra, como si la intención fuera otra que no la de acabar con el delito que se está cometiendo. Es imposible ser proporcional en una situación de estrés agudo, lo que los policías y militares llamamos estrés de combate. También has hablado de que nos estaba viendo mucha gente en España. Nos están viendo incluso muchos mandos policiales, creo, hoy en España. Van a mi Twitter o al Twitter de mi asociación. Debe ser que no tienen suficiente trabajo con las bandas latinas que están destrozando Madrid, y van al Twitter de mi asociación a ver lo que escribe alguien que ni siquiera soy yo, porque no llevo las redes de mi asociación. Pero cogen el tweet y me abren un expediente disciplinario por algo que yo no he escrito, y con ese expediente disciplinario impiden que me presente a unas elecciones. Tal como lo oyen. Esto pasa en España. Yo no tengo condena alguna, no soy inelegible por ninguna sentencia penal, y
se me invitó a participar del derecho de sufragio pasivo en estas elecciones, concretamente Vox, y como la ley de personal de mi cuerpo está mal hecha, necesitas pedir una excedencia, porque en servicio activo no puedes ejercer el sufragio pasivo. Solicité una excedencia, primero me metieron una sanción disciplinaria por la denuncia de un mando de hace 2 años que desempolvaron ahora. Al estar sancionado no me dan la excedencia. Cuando acabó esa excedencia, todavía quedaba una semana para las listas, me metieron otra sanción para que yo no pudiera entrar en las listas. Esa segunda sanción es por un tuit que ni siquiera he escrito yo. Y este es el poder que tiene un comisario en España. Abriendo un expediente disciplinario, que es un acto jurídico muy vulnerable, de pocas garantías, porque para él luego, aunque se cierre y yo gane, no supone nada. Pues con eso evita que me pueda presentar unas elecciones. Así que sí, nos está viendo mucha gente. También mandos policiales. Has hablado también de la ley de extranjería, de las 24 horas. Fíjese si serán 24 horas que, policialmente hablando, esa detención a la que aludías por la ley de extranjería, los policías la llamamos metesaca, para que entendáis el tiempo que permanece dentro esta persona. Se llama así. Cuando un policía llega a una dependencia y le dice al funcionario de la ODA, ¿qué traes? ¿Un robo con fuerza, un robo con violencia? No, un metesaca. Eso es un detenido por la ley de extranjería por lo poco que dura dentro. Y luego hablabas del drama y del negocio. Yo siempre digo que hay personas dispuestas a convertir dramas en negocios. Eso para un país es malísimo. En Europa está lleno de esas personas ahora mismo. Y hablabas de subvenciones, de una serie de ayudas, de accesos. Un drama es un drama. Si no lo tratamos como un drama, tenemos un problema. Pasa con la inmigración ilegal, pasa con la violencia de género. Si comienzas a dar prebendas a todo aquel que denuncie, en España tenemos un problema muy grave ahora con la ley de violencia de género. Están soltando violadores a la calle porque hemos permitido a una ministra que no tiene capacidad ni mérito reconocido, más allá de haber sido delegada de clase en la universidad, le hemos permitido hacer leyes orgánicas, gastarse 400 millones, ha hecho una ley y ahora están saliendo violadores a la calle por culpa de esa ley. El drama convertido en negocio provoca que si tú das una serie de prebendas a una serie por ser víctima, efectivamente habrá víctimas que necesiten esas prebendas. Pero eso es un llamamiento a que muchísimas personas que no son víctimas, que son sinvergüenzas, también soliciten esas prebendas. ¿Esto qué impacto produce? Pues lógicamente que cuantos más sean los llamados, menos dinero habrá para los que de verdad lo necesitan, para las verdaderas víctimas. Y además, entre tantos montones de papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. No las sabemos tratar ni las encontramos. Dicho esto, sobre el speech de Jorge, gracias. Y vamos a empezar con un vídeo que es bastante impactante, pero no sé qué problema puede haber porque lo suelo poner en todas las ponencias, pero bueno, la realidad es que no se puede poner. Estáis viéndolo en la tele, al menos estáis viendo la foto fija, con sonido y con imagen impacta más. Yo os sitúo, es Pamplona, Navarra, España. Son las fiestas de San Fermín. Lo que ven ustedes de rojo es una orquesta. Son músicos. Los músicos, para tocar, pues necesitan tranquilidad, serenidad. No les puedes gritar, escupir, tirar botellas. Tienen que estar tranquilos. Ahora se mueve un poco. Eso que ven de rojo representa el orden. Lo que ven ustedes del otro lado son miles de personas, muchas de ellas bebidas, algunas incluso más que bebidas, empujándose, gritando, cantando las canciones típicas del San Fermín. Eso representa el caos. Y entre el orden y el caos, verán ustedes, porque así se ve, una delgada línea azul. Esa delgada línea es la que divide el orden del caos. Si esa línea se rompe, por cualquiera de los agentes que ustedes escojan, un solo agujero, que haga que 2 o 3 personas entren donde está la orquesta, por inercia el resto de agentes tenderían a juntarse hacia ese agujero. Por lo tanto, se abrirían agujeros mayores. ¿Qué quiero decir con esto? En apenas 3 minutos, eso sería un escenario de caos. Los músicos rodarían por el suelo, los instrumentos volarían por el aire y ya sería casi imposible controlar la situación. Bien, no existen
escenarios intermedios entre el orden y el caos. Una vez superada la barrera de orden, una vez desbordada la delgada línea azul, solo hay caos. Es por esto que la autoridad no se puede negociar. La autoridad solo es autoridad si se impone. Si la negocias, ya la has perdido. Y cuando la pierdes, que nadie se crea que se queda en el limbo, siempre la gana alguien. En Europa, en estas últimas décadas, siempre la ganan los lobos. Luego explicaremos quiénes son los lobos. Después de las grandes guerras y con el fin de las dictaduras, Europa se convirtió en un lugar seguro. A eso nos acostumbramos. Todo el mundo recuerda con añoranza el París de Aznavour, la Bohemia de Aznavour. Mi padre tenía todos los vinilos. Durante varias décadas nos acostumbramos a la tranquilidad de aquel París y creímos que aquello era lo normal. Así que comenzaron a florecer políticos que legislan en función de ideales. Y los ideales son muy pacíficos, pero la historia es muy violenta. Por eso aquí en Europa, por ejemplo, no se entiende a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Allí en El Salvador, en su país, la barrera del orden había sido ya superada. En su país, una chica que camina por su barrio y de repente el marero, el jefe de la mara, del grupo criminal, la ve y le dice: esa a las 6 en mi casa. Esa chica tiene que estar a las 6 en su casa para ofrecerse sexualmente, porque si no va, esa misma tarde acaba con toda la cara rajada. Y su hermano probablemente acabe con 2 puñaladas en la espalda. En ese mundo, en ese escenario, porque ya hemos dicho que no hay escenarios intermedios entre el orden y el caos, ya hay un coste que pagar. Ya no se pueden, para volver de ahí, ya no se pueden garantizar los derechos de todos. Hay mucho político empeñado en que hay que garantizar los derechos de criminales y de víctimas, de todos, derechos humanos y bla, 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 y bla, bla, bla. La historia nos demuestra que hay escenarios de degradación criminal de los que no se puede volver garantizando los derechos de todos. Así que el político tiene que escoger los derechos de quien quiere garantizar. Bukele escogió. Y la gente honrada vuelve a vivir en paz y en libertad. Algunos exigen proporcionalidad. Antes hablábamos de eso. Pero con la explicación anterior yo creo que he dejado claro que entre el bien y el mal no se puede ser proporcional. Entre el bien y el mal hay que estar con el bien de manera desproporcionada. Y eso sí tiene coste. Tiene coste político. Por eso se están perdiendo barrios y rindiendo ciudades. Porque ha habido muy pocos políticos dispuestos a asumir el coste de revertir esa situación. Decíamos que mantener la barrera de orden tiene coste. Bueno, también en tiempos de tranquilidad relativa, los tiempos de Aznavour de los que les hablaba antes, de baja criminalidad. En esos tiempos la policía es casi un estorbo. Vivíamos bien, los años 90, principios del siglo, París, Barcelona, Madrid, se vivía bien. Dave Grossman, uno de los mayores expertos en violencia del mundo, dividió la sociedad en 3: ovejas, lobos y perros pastores. La inmensa mayoría de la población no tiene ninguna capacidad para la violencia. Esos son las ovejas. Hay una parte pequeña de la población que sí tiene capacidad para la violencia y además decide utilizarla para beneficio propio. Esos son los lobos. Luego tiene que haber otra pequeña parte de la población que también tiene capacidad para la violencia y a los que se les debe permitir utilizarla. Esos son los perros pastores. Si en un territorio atas a los perros pastores, ya solo tienes ovejas y lobos. Y eso es en Denis, eso es la Molenbeek o eso es Condigliano. Eso es una zona no-go. Un lugar donde la autoridad tradicional de Occidente, jueces y policías, ya no es la autoridad. Hay una nueva autoridad que ya hemos definido como los lobos. El barrio donde tú creciste no se parece en nada en el barrio donde vives. Y lo que es peor, temes que ese sea el barrio donde van a vivir tus hijos y que para ellos sea un infierno. Muchos europeos ya viven esto, muchos españoles ya viven esto.
El problema para Europa ha sido que durante muchísimo tiempo el lobo no aparecía. Vivíamos tranquilos, como hemos dicho. Las ovejas, inconscientes del peligro, se creen que el enemigo es el perro pastor, porque el perro pastor mordisquea, el perro pastor ladra cuando la oveja se va y se hace vulnerable. Ante las quejas de las ovejas, muchos políticos decidieron atar a los perros pastores. Y cuando eso pasa, lo que viene detrás ya lo conocen en París, en Malmo, en Marsella y también en Barcelona. Bien. Europa está, esto suena fuerte, pero es lo que creo. Europa está en guerra contra el crimen ahora mismo. El crimen es la nueva guerra en suelo europeo. Ha condicionado vidas, está condicionando vidas. 4 son las fases que hay que atravesar para que se rindan los barrios y se venzan las ciudades. En países como Francia o Suecia, en muchos territorios de esos países, ya se han consumado las 4. En otros, como en España, estamos en la tercera. Primera fase, democratización de la delincuencia. Segunda fase, democratización de la autoridad. Tercera fase, zonas de confort criminal. Y la cuarta es la zona no-go. Volver de ahí ya es un poco más difícil. Empezamos por la democratización de la delincuencia. Hasta hace nada, una minoría de delincuentes cometía una mayoría de delitos en una minoría de espacios. Bastaba con que tu mamá te dijera aquello de no vayas a estos sitios a estas horas, para evitar la victimización. Pero ese mundo ya no existe. 3 ítems son los causantes de la democratización de la delincuencia. 3 ítems que han sufrido o están sufriendo la mayoría de los países europeos. Primer ítem y más importante, procesos de inmigración ilegal desbordada. Segundo ítem, derivado del anterior, la gestión de la segunda y tercera generación. De ahí salen las bandas latinas de Madrid. Y el último ítem, la tecnificación de los grupos criminales. Estudiando estos 3 ítems, tienes las respuestas a lo que nos ha pasado y también tienes la posibilidad de crear estrategias para que no siga pasando. Aunque hasta ahora no nos han hecho mucho caso. Existen zonas como el Visegrado, como sabéis, donde al haber controlado los procesos de inmigración ilegal desbordada, no han tenido que pasar por los procesos de segunda y tercera generación y, por lo tanto, solo se enfrentan a uno de los 3 grandes ítems, que es la tecnificación de la delincuencia. Por esta razón, obviamente, hoy pasear por Varsovia o por Budapest no se parece en nada a pasear por París o por Barcelona. Procesos de inmigración ilegal desbordada, que es cuando nos van a llamar de todo, ¿verdad, Jorge? Sí. Nos van a llamar de todo. Bueno, todo proceso migratorio tiene un impacto en las dinámicas sociales del país de acogida. Cuando este proceso es cuantitativamente relevante, no solo tiene impacto en las dinámicas, sino que cambia dinámicas sociales del país de acogida. La música, por ejemplo. Mi hija mayor, yo tengo 3, y escucho unas canciones que yo desde luego no escuchaba de joven. Pero bueno, es una nueva ola que viene de Hispanoamérica, que a ella le gusta, pues muy bien, ¿qué voy a decir yo? Le pongo Guns N' Roses, no le gusta, ¿qué voy a hacer yo? Se han cambiado dinámicas sociales. Cuando ese proceso migratorio cuantitativamente relevante procede de un continente con el que no compartimos nada, ni religión, ni usos sociales, idioma, cultura, nada, no solo cambian las dinámicas sociales, sino que se anulan dinámicas sociales del país de acogida y se imponen nuevas dinámicas sociales a las que, desde luego, no estamos acostumbrados. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo, cualquiera, vamos a olvidarnos de la inmigración, para que por una vez no nos llamen de todo. El hambre, problema social básico. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo provoca un problema de seguridad y libertad en un lapso de tiempo brevísimo. Si a la ciudad de Bruselas le informan de que va a recibir a 30 sin techo al mes durante todo el año, la ciudad de Bruselas no tendrá ningún problema en gestionarlo. Si a la ciudad de Bruselas llegan en el mes de agosto 3.500 sin techo, la ciudad de Bruselas tendrá en pocos días un problema de seguridad y de libertad. Parece obvio, pero hay gente que no lo entiende. La capacidad para controlar un problema es la base de su solución. Un problema desbordado es imposible
de solucionar. La inmigración ha supuesto en muchos momentos históricos valor añadido para los países receptores, pero siempre que ésta ha sido controlada y se ha sometido a las dinámicas sociales de los países de acogida. Los procesos de inmigración ilegal desbordada en la Europa reciente, promovidos por élites económicas y mafias, y consentidos por ciertas ideologías que convierten dramas en negocios, han tenido un impacto letal en nuestros barrios. Y a ver si ahora logramos que nos escuchen esto, que como normalmente cuando acudo a una asamblea, la última invitada por Vox, que dio origen a toda la persecución actual, porque contesté a un diputado del PSOE y mi contestación tuvo 1 millón de visualizaciones. ¿Para qué quieres más? Normalmente cuando acudo a una asamblea intento recalcar esto, pero aún así, como los políticos que me insultan ya tienen la réplica de mi discurso escrita, que es algo que nunca he entendido, si todavía no sabes lo que voy a decir, ¿cómo puedes traer en un folio lo que me vas a contestar? Bueno, la contestación es racista, xenófobo, y ya está, y no hay más, no hay más. No tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Tal como asimilamos la nacionalidad actualmente en Europa, la nacionalidad es un papel. Tal como la damos, tal como la otorgamos hoy en Europa, la nacionalidad es un papel. El chico que nos elimina del Mundial con un penalti, con la selección de Marruecos, nació en Getafe, Comunidad de Madrid. Pero juega con Marruecos. ¿Por qué juega con Marruecos? Por origen y cultura. Es normal que juegue con Marruecos. Porque es de allí, porque se siente de allí. Nacer en Getafe, en un hospital de Getafe, pues ha sido una circunstancia. Pero se siente de allí. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales. Los positivos, ya hemos hablado de la música, podríamos hablar de la comida también. Y los negativos, el crimen. ¿Estos 2 ítems, origen y cultura, impactan individualmente? No. ¿Un ciudadano africano es peor persona que yo por haber nacido en África? No. ¿Un ciudadano africano tiene más posibilidades que yo de dirimir un conflicto a través de la violencia? Sí. ¿Por qué? Porque en gran parte de su territorio la violencia es un elemento fundamental para dirimir conflictos. Nosotros tenemos el derecho romano, ellos no. No solo para dirimir conflictos, sino para escalar en la pirámide social. Cuando replican sus mundos en nuestros mundos, es lo que utilizan para escalar. Los lobos de los que hablábamos antes. Todo ser humano está atrapado en su contexto. Ortega y Gasset dijo aquello de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Es malo que un ciudadano africano llegue a Europa? No. ¿Es malo que lleguen de manera descontrolada por miles e intenten imponer las dinámicas sociales de sus países aquí? Sí. ¿Es bueno darle la nacionalidad solo en base a requisitos formales si no ha aceptado nuestras dinámicas sociales, nuestra cultura? No. ¿Por qué? Porque la mayoría procede, como hemos dicho, de estados fallidos. Y porque no todas las culturas son iguales. Hemos tenido la suerte de nacer en la cultura más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Lamentablemente la estamos destrozando. Al no tener el problema controlado, porque este se ha desbordado, somos incapaces de integrar a los que llegan y muchos de ellos deciden construir sus mundos en nuestras ciudades. Porque conocen y dominan las dinámicas sociales y los métodos para escalar en la pirámide social de esos mundos. Y todo el mundo quiere tener éxito en la vida, allí o aquí, y utilizará las estrategias que mejor domine. En procesos de inmigración ilegal desbordada, ¿tienen impacto el origen y la cultura de procedencia? ¿Cómo no lo van a tener? ¿Es lo mismo para España recibir venezolanos que huyen del hambre y la represión de Maduro, con los que compartimos, somos hermanos, compartimos religión, cultura, idioma, que recibir personas de un territorio con el que no compartimos nada? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser igual? España hoy no está como Suecia o Francia por 2 razones. Porque nuestra primera oleada de inmigración no fue desbordada, fue controlada, y porque fue de nuestros hermanos hispanoamericanos. Esas son las 2 razones. Si defiendes lo que yo estoy defendiendo hoy, te llaman racista, xenófobo
a pesar de que les repitas que nada tiene que ver con la raza o con la nacionalidad. Les da igual porque no escuchan. Ante la imposibilidad de contraargumentar, solo les queda la deshumanización del que tienen enfrente. Si yo soy un racista, ¿qué hay que hablar conmigo? ¿Qué hay que discutir conmigo? Así que lanzan consignas a sus jóvenes, consignas que siempre son emocionales, ¿verdad? Que llegan al corazón sin pasar por la cabeza. Y eso en la juventud impacta mucho. Eslóganes del tipo: a un fascista no se le discute, a un fascista se le combate. Ya está. Le están dando las herramientas a un joven para creer que gana una batalla dialéctica sin ni siquiera presentarse en el campo de batalla. Pero vamos a poner toda esta teoría negro sobre blanco. Vamos a bajar al barrio, vamos a ver cómo afecta todo esto a la vida de los vecinos. Los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente. Ha sido siempre así en la historia. Esto provoca que los recién llegados busquen sus zonas de confort allí donde están los suyos. Ya prácticamente no hay ninguna gran ciudad en Europa que no tenga eso que vulgarmente se llama barrio moro. ¿Qué es un barrio moro? Pues un barrio de mayoría musulmana y en gran medida, aunque no todos, de personas de raza árabe. ¿Hasta ahí algún problema? Ninguno. Solo un barrio culturalmente diferente donde predomina otra cultura y otra religión. Pero ya hemos cedido. Hemos cedido nuestra cultura y nuestra religión. Ya hay nuevas dinámicas sociales. Así que en las carnicerías de ese barrio solo se vende carne halal. En las peluquerías solo entran musulmanes. Y en las terrazas de verano solo se sientan varones. Nunca ves una mujer. Incluso en este estadio podríamos apurar y decir que solo es un barrio culturalmente diferente. Yo no lo creo, pero bueno. Pero nunca acaba ahí. Siempre aparecen los lobos. Siempre. Al empezar esta charla hablábamos de ovejas, lobos y perros pastores. Pues acaban de llegar los lobos. ¿Y dónde van a instalarse? ¿Ustedes qué creen? Pues en su búsqueda tribal lo harán allá donde los suyos son mayoría. Conocen las dinámicas de ese territorio, las dominan y están dispuestos a empezar a dirimir los conflictos a través de la violencia. Han replicado su mundo en nuestro mundo. El problema es que no son mundos compatibles. Sobre todo no son mundos compatibles en este uso de la violencia para escalar. Y todo el mundo quiere escalar en la pirámide social. Todo el mundo. Algunos tienen menos escrúpulos y otros no tienen ningún escrúpulo. Eso lo sufrimos las personas de ley y orden, que son la inmensa mayoría. Así que con la excusa del racismo, los abusos policiales, las actuaciones de perfil racial, la xenofobia, cada día será más difícil entrar en ese barrio. Cada día tendrá más coste para los policías intervenir en ese barrio. Los lobos se encargarán de generar caos en cada actuación policial y las calles del barrio se convertirán en escenarios de película. Todos los actores sabrán lo que tienen que hacer. Los políticos que desean establecer un nuevo orden a través del caos apoyarán a los lobos. Los políticos cobardes, que son incapaces de usar la fuerza para mantener el viejo orden, porque esta tiene coste político, recordemos, atarán a los perros pastores. Y eso, en definitiva, es una zona no-go. Un lugar donde una nueva autoridad ha impuesto nuevas dinámicas sociales, donde la autoridad tradicional en Occidente, jueces y policías, ya no existe. Un lugar donde ya solo hay lobos y ovejas. Los perros pastores están atados. Ya tienes tu Saint-Denis, ya tienes tu Molenbeek. Y para revertir eso, para volver de ahí, cada vez será necesario usar más fuerza. De esa que ya sabemos que tiene coste. Así que los políticos cobardes te dirán que todo va bien, que son casos aislados, que las estadísticas cuadran, hasta el final. Mantendrán ese mensaje hasta el final, porque no quieren perder su sillón. Mantendrán ese mensaje hasta que todo estalle por los aires. Los ciudadanos ahí importan poco. Existe una línea política que es el impacto-influencia. Lo que no genera impacto no tiene influencia en el voto. Da igual que les estés avisando, como algunos llevamos avisando en España desde el 2017-2018, esto es lo que va a venir. No estamos preparados. Alarmista. Esto es lo que va a venir. Racista. Esto es lo que va a venir. Pues ya llegó. Cuando llega, cuando aparece Saint-Denis, entonces el coste cambia de dirección. Entonces, con los vecinos de los barrios hartos y muertos de miedo, el no hacer nada es lo que tiene coste.
Así que los políticos que te llamaban racista y xenófobo, por decir todo esto, serán los mismos que ahora te hablen de mano dura, de fracaso en la integración, de creación de estados paralelos de redes criminales, de medidas antirreagrupación o cualquier otra medida. Los mismos. Los mismos que crearon el problema pretenden ser ahora la solución. Este es, al fin y al cabo, la historia reciente de países como Francia o Suecia. ¿Quiénes son los más perjudicados en este proceso? Aquellos inmigrantes de esos barrios que vinieron de forma legal a buscar un futuro mejor. Esos son los más perjudicados. Que aceptaron nuestras dinámicas sociales, porque sabían que las suyas habían fallado. Y que de repente ven como el barrio al que llegaron es una réplica del barrio del que huyeron. Entonces se produce el efecto Lucifer. La capacidad del entorno para influir en la gente, sobre todo en la gente muy joven. Un joven marroquí que se había integrado, que había encontrado trabajo y que incluso se había echado una novia europea, vuelve ahora todas las noches a su barrio. Y tiene que pasar por calles donde hay grupos de jóvenes que son la nueva autoridad. Que le miran, le señalan, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién es esa con la que andas? Esas solo sirven para una cosa. Tú tienes que casarte con quien tienes que casarte. A cierta edad es difícil soportar la presión. Y la gente tiende a adaptarse como método de supervivencia. Es una lección que nos ha dado la historia. Jordan Peterson suele decir eso, de qué debemos aprender del fascismo, del nazismo, de los nazis. ¿Qué debemos aprender de los nazis? Dice Jordan Peterson. Pues debemos aprender que el nazi eres tú. Millones de alemanes callaron cuando sacaban a su vecino de su casa por la fuerza para darle 2 tiros. Callaron porque si levantaban la voz, el próximo en salir de casa podría ser él. La gente tiende a adaptarse como método de supervivencia. En España, en el País Vasco, sabemos esto muy bien. Han convertido una sociedad a través de la violencia en algo uniforme, en algo ideológicamente uniforme. En los años 80, en los 90, en el País Vasco, cualquier joven quería ir de chiquitos, que dicen allí, de vinos, por el casco viejo. Te peinabas como se peinaban los abertzales, los independentistas vascos, ponías el arete que se ponían ellos, podías disfrutar de la noche. Ahora bien, te ponías una camiseta, ibas el domingo a misa y te llamabas Miguel Ángel Blanco y te podían pegar 2 tiros por la espalda. Los jóvenes quieren disfrutar, no quieren que les den 2 tiros por la espalda. Y tienden a adaptarse como método de supervivencia. Por otro lado, un joven que intenta estudiar para tener un futuro mejor, ¿qué ve en esos nuevos barrios? Ve que el miembro de la banda tiene unas deportivas caras, tiene un coche caro, tiene un móvil de última generación. Y él, que está intentando adaptarse a nuestro mundo, para invitar a su novia a una caña el fin de semana, tiene que pedirle dinero a su madre. Eso produce un efecto empático. Eso tiene un efecto Lucifer en muchos jóvenes. Les somete a procesos de frustración y anomia. Y es una invitación para entrar en el infierno, cuya recompensa será inmediata, pero cuyo final será caer abatido a tiros por miembros de una banda rival. Ellos son los más perjudicados. Yo en el cole, en el grupito con el que salgo del cole allí en Madrid, soy el único español. El resto son hispanoamericanos. No hay nadie más preocupado por las bandas latinas en Madrid que un papá y una mamá hispanoamericana. ¿Quién es más fácil que caiga en una banda latina que un joven hispanoamericano? La mayor preocupación la tienen ellos. Y aún así nos llaman racistas. Ellos son los más preocupados. El papá y la mamá que han venido aquí a matarse a currar y tienen miedo de que su hijo pueda acabar en una de estas bandas. Si esto no separa los estadios iniciales, si permitimos que no tenga coste y sí recompensa, playeros, BMWs, cada vez habrá más jóvenes dispuestos a tirar los dados. Porque no nos engañemos, la delincuencia de bandas siempre ha sido una batalla por el territorio y la mercancía. Cada vez habrá más gente dispuesta a luchar por su trozo de pastel y su trozo de terreno. El pastel y el terreno, como sabéis, son finitos. A partir de ahí empiezan los tiros, empiezan los apuñalamientos, empiezan los controles de los territorios. ¿Qué supone esto estadísticamente? Todo nuestro modelo policial, todos los modelos europeos policiales, todos giran en torno a la estadística. ¿Qué es la estadística? El discurso que te vende el político. Todos los mandos policiales en Europa trabajan para eso. ¿Cuál es la estadística en la delincuencia de bandas? La que está golpeando ahora Europa. Las bandas tienen códigos. Entre ellos no se denuncian.
muchas víctimas, yo lo he vivido en primera persona, no denuncian a los Latin King de su barrio. Yo llego allí, le entrego al niño al padre, le han robado el móvil, le han puesto un cuchillo en el cuello. Denunciar ni hablar. ¿A los Latin King del barrio? Yo le compro otro móvil, váyanse ustedes. Así que los números cuadran. El alcalde dice que todo va bien. Tu barrio se está destrozando, pero el alcalde y el delegado del gobierno dicen que todo va bien. Nuestros modelos policiales hacen números, pero no solucionan problemas. Los problemas se enquistan y aparecen los dos grandes monstruos de nuestro sistema criminal, la escalada y la reincidencia. Nuestra política criminal, la europea, no está diseñada para frenar la escalada y la reincidencia. No lo está. Estamos con la reinserción y la reinserción de cualquiera, porque es un mandato, un imperativo constitucional y legal. Es decir, un violador que ha violado ya 7 niñas, nosotros nos gastamos el dinero en reinsertarle para que vuelva a salir y poca duda hay de lo que va a volver a hacer cuando salga. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué? Como todos los problemas que uno no pretende solucionar, sino utilizar en beneficio propio, pues puede que de repente se desborden y ya no sepas controlarlos. Como además no quieren reconocer que ese problema lo consintieron ellos, pues cuando se desborda, cuando impacta, hasta el final, hasta casi el final, harán lo único que saben hacer, negarlo. Intentar controlarlo con estadísticas y propaganda. Hacerte creer que estás seguro, pero no darte seguridad. Venimos del siglo XX, las dinámicas de producción cambiaron de manera abrupta. El taylorismo, el fordismo nos traen el trabajo en cadena, multiplican la capacidad de producir, el mercado laboral se adapta. Pero ahora estamos en el siglo XXI y aparecen nuevas dinámicas, vuelven a renovarse. Sistemas delivery, de última milla, procesos just in time. Bien, esto implica que las élites económicas necesitan ahora una gran masa laboral, pero a un coste laboral muy bajo. Obviamente, el joven europeo no daba el perfil de subirse a una bici, repartir durante 12 horas por 1.000 euros. Así que necesitaban nuevos esclavos modernos, que se suele decir. El joven europeo antes que hacer eso, prefería quedarse en casa hasta los 30. Y si tenía que estudiar 2 carreras, aunque luego no le sirvieran de nada, pero estudiaba 2 carreras. Los nuevos esclavos laborales deberían venir, por lo tanto, de fuera. Así que las élites económicas recurrieron a las políticas para abrir las fronteras. Prepararon los mensajes emocionales de rigor, que como dijimos llegan al corazón sin pasar por la cabeza, para poner a la población de su parte. Ningún ser humano es ilegal, ni límites ni fronteras. No tardaron en encontrar a ciertos partidos y ciertas ideologías dispuestas a convertir el drama en negocio. Político para unos, económico para otros, al fin y al cabo económico para todos. Las asociaciones supuestamente no gubernamentales acudieron, como siempre, allí donde había pastel y empezaron a ocupar terreno. ¿Recuerdan? Mercancía y territorio. Las mafias de seres humanos hicieron el resto. Al fin y al cabo, son los mismos códigos, los mismos procesos. El problema de convertir un drama en un negocio es que los negocios tienden a expandirse y a perpetuarse. Las mujeres muertas en España se han convertido en un negocio para algunos, la inmigración ilegal también. Cuando Manuel abre un bar, no lo abre para cerrarlo a los 2 días. Lo abre para vivir siempre de ese bar. Perpetuarse. Pero además Manuel tiene 3 hijos y quiere lo mejor para sus hijos. Así que intentará comprar el local de al lado, si le va bien, para dejarle un local mayor a sus 3 hijos. Expandirse. Si conviertes un drama en un negocio, eso es lo que va a suceder. Se va a perpetuar y expandir. Y ahora ya hay miles de personas viviendo con salarios de 3.000, 4.000, 5.000 euros en asociaciones, fundaciones, ministerios, direcciones generales, viviendo de este drama. ¿Quién puede creerse que estos quieren que acabe el drama? Es una obligación defender nuestra civilización, la que nos dejaron nuestros padres. Y obviamente esta defensa tendrá coste, porque dominan todo el relato, toda la batalla cultural. Da igual, aunque nos insulten. Merece la pena asumir el coste. San Agustín dijo aquello de que si la muerte no nos encuentra vencedores, al menos que nos encuentre combatiendo. Tenemos algunos modelos de éxito en el freno de la inmigración ilegal. Tenemos el No Way australiano, que ya conocerán ustedes. Sabemos que hay que adaptarlo a la idiosincrasia europea, sujeta a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que impide los rechazos en frontera y devoluciones cuando son colectivos. Creo que Italia tiene una condena por esto. Europa debe actuar ya de manera unida y urgente para dar respuesta, y una respuesta podría ser común, que permita el equilibrio entre derechos fundamentales y fronteras seguras, asumiendo que no se pueden garantizar los derechos fundamentales de nadie en una Europa sin fronteras seguras. Existe un problema de concentración en tiempo y espacio. Todo fenómeno social puede representar un problema de seguridad si se desborda sus capacidades de respuesta. La inmigración, como problema social, también, cuando se desborda. Esta premisa hace necesario plantear la lógica de la distribución frente a la concentración para el control efectivo de los espacios y la interrupción frente a la continuidad para el control efectivo de los tiempos. Los países europeos han optado siempre por procesos de concentración que no han funcionado nunca en ninguna parte. Pisos tutelados, edificios de protección oficial, casas de acogida, centros de menas, menores extranjeros no acompañados. En realidad, detrás de esta estrategia sí que hay racismo. Tráelos, utilízalos políticamente, adquiere un nuevo caladero de votos, pero aléjalos de nuestros hijos. Concéntralos en algún sitio, que no se acerquen a nosotros. Eso sí que de verdad es racista. La concentración impide, de facto, la integración. No hay integración sin disgregación. No existe. El efecto manzana podrida provoca que en una casa de acogida con 10 menas, con 10 menores no acompañados, un solo lobo, una persona con más personalidad que el resto, acabará contaminando a los otros 9. El resto se adaptará, como dijimos antes, para sobrevivir. Yo recuerdo cuando iba al instituto que empezó a ser moda el hecho de que, como no había trabajo, sobre todo ahí en Asturias, para nadie, al acabar la carrera los jóvenes se iban a Londres. Era aquello muy... Nos vamos a Londres. ¿Pero a qué vas a Londres? No, he encontrado un trabajo fregando platos. Digo, bueno, has acabado la carrera, pero bueno. No, pero vamos a aprender inglés en Londres y eso nos va a servir para el futuro mercado laboral. Se decían todos. Estaban todos contentísimos. Me voy a Londres. ¿Dónde? El restaurante Chinlu. Allí voy a fregar 12 horas platos. Pero voy a venir con el inglés, ya verás lo bien que me va... Entonces llegaba al restaurante Chinlu y fregaba platos. Y el que fregaba platos al lado suyo se llamaba Manolo. Y el que secaba los platos se llamaba Pedro. Uno era de Aranjuez y el otro de Tordesillas. Y luego salía con ellos 3 de copas por Londres para gastarse el dinero que ganaba allí. Así que al año el amigo volvía sin un duro y no sabía decir ni good morning, porque solo había hablado con Andrés y con Manolo. Pues esto es igual. La concentración nunca, nunca es buena para la integración. La pérdida de control sobre el espacio y el tiempo frente a la inmigración acarrea un desbordamiento en las capacidades a nivel económico, logístico y humano. El descontrol representa una amenaza para la seguridad nacional desde diferentes perspectivas, sobre todo desde la de la defensa, al emitir un claro mensaje de debilidad frente a países que tengan en su agenda infiltrar activistas, espías o terroristas. Los países europeos gastan ingentes cantidades de dinero para abordar el problema de la inmigración ilegal. Con acuerdos bilaterales con países africanos, desde una posición de fuerza, ese dinero podría destinarse a mejorar la vida de las personas allí para que no tengan que tirarse al mar y arriesgarse a morir. A cambio, estos países permitirían el acceso a puertos designados en el norte de África con el mismo estatus jurídico que una sede diplomática, tanto para sus guardacostas como para los nuestros. Las embarcaciones rescatadas se trasladarían allí en condiciones de seguridad. El hecho fáctico de la imposibilidad de entrar en territorio europeo tendría además un efecto disuasorio para la evitación de tragedias en forma de muerte. Y del mismo modo, un sistema de ferries podría desplazar a inmigrantes de manera segura y legal en cupos admitidos por cada uno de los estados en base a sus necesidades. También serviría para los casos de urgencia humanitaria. Se salvarían miles de vidas, se ordenaría el mercado para impedir la nueva esclavitud laboral y los barrios volverían a ser como los del París de Aznavour. Objetivos, inmediatez en las devoluciones denominadas en caliente con seguridad física y jurídica. Deslocalización eficaz del problema de concentración temporal. Por ejemplo, en el caso español, los procedentes de Argelia podrían ser devueltos a Argel, los de Marruecos a Tánger y las llegadas a Canarias que se están multiplicando ahora a Layún. Interrupción eficaz de la continuidad del flujo de entradas,
Consolidación de estos centros como oficinas de inmigración de la Unión Europea con capacidad para recibir peticiones y para crear un flujo continuo y controlado de inmigrantes en condiciones de seguridad física y jurídica. Ofrecer alternativa de inmigración legal con unos plazos de aceptación o de negación que permita canalizar el flujo migratorio para que no sea el crimen organizado quien canaliza dicho flujo. Que permite identificar en origen y analizar el riesgo para detectar a inmigrantes que son potenciales oportunidades o amenazas, así como documentar con permiso de trabajo a los aceptados antes de su salida. Reducción de las expectativas de beneficio para las mafias y de éxito para quienes deciden cruzar el Mediterráneo de manera irregular. Planificación de los flujos migratorios futuros, logrando un equilibrio entre la tasa de crecimiento vegetativo de la población de los estados Schengen y la población migratoria. Anticipación desde el punto de vista estratégico en los niveles presupuestario, logístico y de recursos humanos frente a las amenazas emergentes. Y aquí podemos hacernos preguntas. ¿Queremos que deje de morir gente en el Mediterráneo o queremos utilizar políticamente las muertes en el Mediterráneo? Si queremos hacer lo segundo, es muy fácil. Welcome refugees en un cartel que le pongas del otro lado. Cuando se tire y el niño aparezca muerto en la playa, sacas una foto al niño y la llevas a tu Facebook. ¿Cómo podemos consentir esto? Porque ellos ganan siempre. Controlan siempre el mensaje. Le invitan a tirarse y luego le sacan la foto cuando está muerto. Algunos no tienen escrúpulos. Cabe también otra posibilidad, que es llegar a la otra orilla. Pero entonces el que puso el cartel nunca está allí para darles la bienvenida. Con apenas unos días en suelo europeo, he hablado con muchos, créanme, ya sabrán que han sido engañados por mafias y partidos. Nunca están allí para darles el welcome. Para ellos hay barracones y un futuro en manos de las mafias. Si queremos que deje de morir gente en el mar, lo mejor es evitar que se tiren al mar, no invitarles a tirarse. Tenemos que defender lo nuestro, lo dijo antes Jorge. Si llegas aquí y estás dispuesto a aceptar lo que somos, nuestras dinámicas sociales, perfecto. Hombro con hombro vamos a mejorar nuestro país. Me da igual de dónde vengas. Si lo que pretendes es imponer tu mundo aquí, el mensaje debe ser clarito, claro. No hay sitio para ti. En los Cantares de Roma, sobre el valeroso soldado romano Horacio Cocles, que defendió el sol un puente frente a los etruscos, se dice, adaptado un poco a nuestro tiempo, algo así como: ¿y qué mejor manera de morir que defendiendo las leyes de nuestros padres y los templos de nuestro Dios? Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Voy a por el segundo ítem. Hemos hablado de los procesos de inmigración ilegal desbordada. Si alguien es tan amable y me puede traer un vasito de agua. Mil gracias, Rocío. Hemos hablado de los procesos de inmigración ilegal como primer de los 3 ítems. Y dentro de estos estaba, además, la segunda y tercera generación, la gestión de la segunda y tercera generación. Ningún país ha sabido gestionar la segunda y tercera generación. En España estamos ahora asolados con ese problema con las bandas latinas de Madrid. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos copiando las estrategias a todos los países donde fallaron las estrategias. Somos así de listos. El problema de la segunda y tercera generación es recurrente a lo largo de la historia. La inmigración en España, en los 70, del campo a la ciudad, ya generó una falla de vigilancia que impactó en miles de jóvenes. Yo nací en el 75, viví en los barrios de los 80 en España y conozco el problema. Papás que se mataban a currar 12, 13 horas, mamás que se ocupaban de la intendencia de una familia con 3, 4 o 5 hijos y niños solos por el barrio buscando referentes. Los padres tranquilos porque venían del pueblo, donde la vigilancia informal es altísima. Uno se enciende en el pueblo un cigarro y te ve la panadera a través de la ventana, ya lo sabe tu padre, a la media hora. Los papás creyeron que la ciudad era así y la ciudad no era así. La ciudad era anónima y muy dura. La explosión de la heroína en aquella época... Muchísimas gracias. La explosión de la heroína en aquella época hizo el resto. ¿Qué quiero decir con esto? Aquella migración del campo a la ciudad ya cambió los perfiles criminales en muchos barrios, sobre todo barrios periféricos, que es donde se asentaba esta gente. En España, una inmigración de nuestros abuelos, del campo a la ciudad. Cuando cambiar del campo a la ciudad era un cambio muy abrupto, no había todavía redes sociales como hoy. Era un cambio muy abrupto. E impactó. Y pretenden hacernos creer que un proceso de inmigración todavía mayor
pero no del campo a la ciudad, no de nuestros abuelos, sino de un continente con el que no compartimos absolutamente nada, no va a impactar. Y si lo dices te llaman racista y xenófobo. Como he dicho, el problema principal hoy en Madrid son las bandas latinas, producto de la mala gestión de la segunda y tercera generación. Por si no lo saben ustedes, las bandas latinas nacieron en Estados Unidos. ¿Por qué nacieron en Estados Unidos? Por exactamente lo mismo. La criminología, como la historia, es cíclica. Por un proceso de inmigración ilegal desbordada desde Hispanoamérica hasta Estados Unidos a mitad del siglo pasado, a través de la frontera con México. Exactamente igual, siempre pasa lo mismo. Todo ha pasado ya. Solo hace falta estudiarlo. Esas bandas, sobre todo con la expulsión de Los Ángeles en determinada época, por cierto alcalde y jefe policial, replicaron en sus países de origen, saltaron de nuevo a Hispanoamérica. Y desde allí, porque ya hablamos de que esto es una cosa de pastel y de territorio, de mercancía y de territorio, y hay que ampliarlo continuamente porque cada vez, si es un modelo de éxito, cada vez más gente quiere entrar, pues saltaron a Europa. ¿Por dónde iban a saltar a Europa? Obviamente, si son hispanoamericanos, saltaron por España. ¿Qué pasó en España? Yo esto lo explico con una historia que es la historia de las Nike Jordan, que ahora ya todo el mundo me pide en las ponencias cuando llego. ¿Vas a contar la historia de las Nike Jordan? Y yo, sí, hombre, voy a contar la historia de las Nike Jordan. Hace 20 años, cuando yo llegué a Madrid y me hice policía, todavía no había impactado la inmigración ilegal, ¿vale? Casi todos los inmigrantes que habían llegado a España en esa época eran hispanoamericanos. Eran señores que habían venido a matarse literalmente y a correr. La delincuencia era media-baja en aquel momento, pero los políticos tenían que vender. Y como hay que vender algo, pues se planteó un plan, que a mí me costó muchas discusiones, que era ir a los metros de traer personal de seguridad ciudadana a ir a los metros a detener a personas por inmigración ilegal. Los metesacas de los que hablábamos antes. Lo que no se hace ahora cuando se debería hacer, se hacía entonces cuando no se debería hacer, porque no estaba desbordado ese problema. Y se iba, y eran todos colombianos, ecuatorianos, argentinos, que habían venido, como digo, a matarse a currar. A las 6 de la mañana ya había gente allí. Se los llevaban detenidos, algunos con la tartera debajo del brazo. Y como ha dicho Jorge, esto no es una política. Gobernaba el PSOE, que en paz descanse el ministro era Alfredo Pérez Rubalcaba. Y esa era la política. Bien, esos señores que venían a matarse a currar tuvieron hijos. Tenían algunos ya hijos pequeños y crecieron. Y los niños entendieron el mensaje. Mi padre viene, mi padre se adapta, mi padre se mata a trabajar 12 horas, mi padre acaba en un calabozo. Con el salario de mi padre, mis playeros son los que son, mis deportivas. Mi móvil es el que es. Así que ahora empiezo a juntarme con mi nueva familia, la banda, en la cancha de fútbol primero, en el barrio. Y una vez que me junto con mi nueva familia, a las 2 semanas, ya tengo unas Nike Jordan, las deportivas que yo quería. No solo no hay coste, sino que hay recompensa. En Madrid comenzaron cobrando dinero a los chicos del barrio por jugar en las canchas de fútbol. Cobraban unos euros si querías entrar. Nadie hizo nada, porque solo hacemos números, no solucionamos problemas. Nadie denunciaba, ningún padre denunciaba a los Latin King. Así que todo iba bien, las calles eran seguras. Los que decíamos, se está gestando un problema de primera magnitud. Si dejáis triunfar a esto, en esta fase, escalará. Porque están obteniendo recompensa. Y querrán seguir. ¿Ha habido denuncia? Pues cállate. ¿Qué tienes que sacar tú esto? Cállate, tú cállate. Si no hay denuncias, todo va bien. Es un delito creado si lo traemos nosotros. La droga, en los barrios europeos, tiene un impacto en el 80% del resto de delitos. Receptación, robos con fuerza, robos con violencia, por el síndrome de abstinencia. Sin embargo, todos ustedes verán que en vuestros barrios hay gente que vende droga a pequeña escala durante años. Y dirán, ¿y por qué no se soluciona esto? Porque es un delito creado. Te lo dice cualquier mando policial. ¿Quién de ustedes va a denunciar que en su barrio se vende droga? ¿A una comisaría de policía? ¿Quién? Nadie. Entonces tú llegas allí y dices, perdona, jefe, es que están vendiendo drogas puertas aquí en la calle Guadalete. ¿Pero ha denunciado a alguien? No. Cállate la boca. ¿Qué vamos a crear nosotros el delito? Los modelos policiales europeos hacen números, no solucionan problemas. Los problemas se enquistan y cada vez ascienden de nivel. Esas bandas que cobraban por utilizar las canchas, ahora se juntan en 6 o 7 y como la cosa va bien, empiezan a cometer robos con violencia. Rodean a alguien y ya no cobran 5 euros, ahora se llevan un móvil de 200 euros. El papá no quiere denunciar a los Latin King. Ellos han conseguido su móvil. El político te dice que todo va bien. Los números cuadran. Las estadísticas salen. Y el problema sigue escalando.
comienzan a organizarse y aparecen los machetes. Cada vez más gente, más jóvenes quieren vivir así, con las Nike Jordan. Así que el territorio ya no solo lo controlan 6 o 7, se han disgregado y hay otros 6 o 7 machetazos. Todos los fines de semana en Madrid. Te dicen, somos más seguros que en los 80, porque hay más homicidios, menos homicidios ahora. Mentira, mienten siempre. Lo que ha avanzado es la ciencia médica de primera respuesta. En Madrid puede haber 6 apuñalados este fin de semana y no muere nadie, porque tenemos UBIs móviles, hospitales que te llevan a ese apuñalado estable al hospital. Y porque hoy todos los policías de seguridad ciudadana tenemos formación pagada de nuestro bolsillo, porque a la dirección los ciudadanos le importan nada. Tenemos material, el IFA que llevamos en la espalda, pagado de nuestro bolsillo, con el que sabemos hacer un stop bleeding, que salva vidas todas las semanas. Si vais a las noticias breves, porque esto no es muy noticiable, veréis que todas las semanas algún policía salva alguna vida. En los 80 no había nada de esto. En los 80 te apuñalaban en Malasaña a las 3 de la mañana y te morías. Por eso. Bueno, y porque estaba la banda terrorista ETA también. Había más homicidios en los 80. Los apuñalados, las tentativas de homicidio están aumentándose en España en niveles de entre el 20 y el 30% cada año. Solo lo superan las agresiones sexuales, que están en niveles de entre el 25 y el 35. Pero las tentativas de homicidio suben cada año entre un 20 y un 30%. Los homicidios bajan un 1, suben un 1 y te dicen, ¿ves? La cosa va bien. No, no va bien. Los apuñalados están. Tenemos una mejor ciencia médica de primera respuesta, pero el crimen escala. Pero siempre engañan siempre. La cifra negra es el gran baluarte con el que se permite explosionar este tipo de delincuencia. No hay denuncias, los políticos están contentos, las bandas cada vez tienen más poder. Y como dijimos antes, los más afectados son los papás que vinieron aquí a matarse, a currar. Por último, tecnificación de la delincuencia. Esto, no tengo el vídeo hoy, me ha dado lástima, que se me ha olvidado meterlo en el pen, pero si vais a YouTube, hace 15, 20 años, tan solo 15, 20 años, así se pierde un país, así de rápido. La jefa de policía de Estocolmo, en CNN México, con una de las presentadoras más famosas de allí, tiene una entrevista. México hay mucha seguridad, ¿vale? Hace 15, 20 años Estocolmo era la capital más segura de Europa. Entonces, claro, en México dicen, llama a esta mujer, que algo sabrá, si tiene la ciudad más segura de Europa. Esta mujer la hicieron jefa de policía, Karin Gottlaff. Jefa de policía siendo profesora de primaria, que es una idea genial. Si eres profesora de primaria, hacerte jefa de policía. Todavía no habrían llegado los procesos de inmigración ilegal desbordada en la gestión de la segunda y tercera generación. Es por eso, por lo que Estocolmo era un ciudad seguro, no por la jefa Gottlaff, lógicamente. Pero la llamaron, oye, ¿ustedes qué hacen allí? Porque México está desolado. La entrevista, para un criminólogo como yo, no tiene desperdicio. Nosotros aplicamos la perspectiva de género, no me ha temblado el pulso a la hora de contratar mujeres para la escala de mando. La discriminación racial es un hecho muy importante, educamos a nuestros agentes, la igualdad, la educación, ir a los colegios, hablarle a los niños, bueno, adoctrinarles, ya sabéis. Ideales, ideales, ideales. ¿Recordáis? Políticos gobernando y legislando en torno a ideales, cuando la realidad es que la historia es muy violenta. Tenía ya hace 20 años todo el dossier de la Agenda 2030, todo entero. Dicho uno detrás de otro. 15 años después, Estocolmo se convirtió en la capital europea en tantos por ciento, con más número de muertes, de asesinados con armas de fuego, y donde primero, antes incluso que París, comenzó el aumento exponencial de las violaciones grupales. 15 años después de aquel discurso de Agenda 2030. Eso es lo que se tarda en perder un país. Si pones al frente de las instituciones a personas que no tienen ni la más mínima capacidad. La tecnificación de la delincuencia es el último ítem. Todo ha cambiado. Los delincuentes que robaban enganchados a la heroína en los 80 en España son hoy butroneros, son hoy aluniceros, roban Porsches Cayenne. Unos son especialistas en lanza térmica, otros en mapas, en anulación de alarmas. Y nuestro modelo no ha seguido ese ritmo. No lo ha seguido. Así que tenemos también un problema ahí. Tenemos un modelo de gestión y necesitamos un modelo operativo. Tenemos un modelo de mandos que no tienen ninguna experiencia sobre el terreno, que ascienden, por ejemplo, revisando mis tweets y los de mi asociación y abriéndome expedientes. Así a eso dedican la mañana para intentar ascender. Es decir, tenemos un modelo que protege discursos políticos y estructuras de poder. No protege ciudadanos.
Cuanto primero nos demos cuenta de esto, más fácil y más sencillo será salir del lugar hacia donde vamos. No he querido en la charla explicar la transformación del modelo desde una parte técnica, porque seguramente les aburriría, pero les puedo asegurar que hay gente que ha estudiado lo suficiente lo que ha pasado en Suecia, en Bélgica, en Inglaterra o en Francia, para tener y saber qué preguntas hay que hacerse, para saber cuáles son las respuestas y para marcar estrategias en el futuro. Los modelos europeos de seguridad están agotados, créanme. Vamos todos hacia el mismo sitio. Y si ya, rápido, los políticos no escuchan esta llamada, España se perderá en 3, 4, 5 años. Yo en el 2018 les dije en el Congreso, Barcelona será la primera ciudad sin ley, esto pasará en 4 años y luego irán cayendo una detrás de otra. Se rieron literalmente de mí. Literalmente. Me dijeron que no me podían aceptar ese mensaje. Así que, gracias a Jorge, y gracias en España a Vox, en otros países pues los partidos referentes, al menos hemos logrado colar un mensaje en la población. Hemos logrado impactar en términos de comunicación. Hemos logrado que algo de la gente no creía o no sabía, ahora ya creen y saben. Eso es buenísimo, porque es el principio de la rebelión, de la rebeldía, de recuperar lo que perdimos. Recuerden siempre que nosotros tenemos un gen atávico, que es el de protección de la prole, y no negociamos en eso. Eso es instintivo. Cuando vemos que está en peligro el futuro de nuestros hijos, ahí nos convertimos en irracionales. La seguridad va a ser el ítem principal político en la próxima década en Europa. El que entienda de esto entenderá de qué va el problema. Las crisis económicas, sí, nadie mata ni muere porque le suban la gasolina. Todos los seres humanos matamos y morimos por nuestros hijos, sin hacernos preguntas ni cuestionamientos éticos. Así que aquí estamos para intentar defender la verdad hasta el final. Nos costará insultos, expedientes, a mí en concreto y a los miembros de mi asociación, persecución, pero Juan Pablo II dejó dicho que la verdad hay que defenderla hasta el final, aunque volvamos a ser solo 12. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Samuel. Ha sido extraordinaria la intervención y sobre todo pues, poderle escuchar aquí. Además ha nacido el mismo año que yo y efectivamente sus recuerdos de cuando fue a Madrid pues eran exactamente mis recuerdos de mi infancia en un barrio de Barcelona, Nou Barris, inundado por la droga. En mi curso de octavo de GB con 14 años murió un alumno, un compañero de clase, y en el curso superior, primero de bachillerato, también murió una chica como consecuencia del SIDA, que en aquel momento, incluso recordemos, corría por las calles de España sin saber nadie, además de que existía el SIDA. Parece que... Y ahora ese barrio no tiene nada que ver con el barrio que yo viví. Las plazas se han convertido en... Donde había árboles, hay cemento. Donde había pistas de fútbol, ahora ya solo juegan unos pocos, efectivamente, como has explicado tú, y solo juegan los de un determinado lugar, y el resto de los españoles pues, no juegan en esos patios, ni a baloncesto, ni a fútbol como jugábamos nosotros. Como tenemos aquí asistentes, las preguntas de los que están fuera es más complicado gestionar. Además, nos quedan 10 minutos de sala. Yo no sé si alguno quiere pues hacer alguna pregunta a Samuel o hacer alguna intervención, y si no, pues daríamos por finalizada la sesión, que ha sido extraordinaria y que da como para 27.000 cortes de momentos muy claros y muy buenos de las cosas que están sucediendo en toda Europa.